Bueno, buenos días a todos los presentes y un cordial saludo, y espero que podamos dentro de este medio poder transmitir de manera precisa conocimientos y enfoques. El enfoque del derecho social tiene que ver con la construcción desde las bases, pero las bases calificadas, para construir un derecho. En los regímenes presidencialistas se construyen desde parlamentos donde la gente hace delegados y estos muchas veces se quedan con todo el poder. Ustedes viven en un territorio llamado municipio dentro de la división política municipal y desde allí hay que construirlo sin desligarse de la nación y desligarse del resto de la forma de organizar los territorios para gobernar. Entonces el derecho social es un derecho que construyen las sociedades, que son las sociedades realmente las que lo van haciendo. Es como la construcción de una casa, se comienza a construir por cimientos. Ese es un trabajo que vengo haciendo durante más de 30 años y en los cuales hay gente que ha aprovechado, hay gente que se ha cualificado y hay gente que se ha transformado. Dentro de una de las preguntas que vi ahí, hablaban de que para ejercer los derechos se necesita ser ciudadano. No, para ejercer un derecho se necesita ser persona humana, porque la ciudadanía es un crecimiento que se da en escalas. Cuando yo cumplo 18 años y me entregan una cédula con la cual puedo ir a votar. Pero las personas, incluso los que están por ser, ya son sujetos de derecho. Y esos sujetos de derecho hay que defenderlos. Este taller de régimen municipal ha sido organizado exclusivamente para ustedes, porque yo tenía otras formas de abordarlo. Y cuando visité el Caquetá y participé en 2 charlas que se dieron, entonces Carmen me había conversado la importancia de poder participar en la región con esos elementos que yo tenía. Y lo que se hizo es lograr el número de 46, dadas las condiciones que teníamos, de 46 vistas para que la gente pudiera deleitarse con cada de estos puntos y reflexionar, porque se trata de esto. Aquí lo que vamos y lo que se hace en procesos educativos populares y realmente de procesos sociales es provocar a la gente. El provocar es un elemento básico para que la gente se haga al pensamiento, porque necesitamos desarrollar el pensamiento y eso nos ayuda a construir derecho crítico, ideas críticas, fuentes críticas de participación. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en todas las diapositivas, que creo que ya se las han repartido, que las tienen en sus manos, es eso, es hacer una provocación. Profesores que hagan provocación en el conocimiento de distintos tipos de materias, van a poner a un estudiante a que siempre se pregunte por las cosas. No camine, vote por mí porque le voy a dar unos tamales, unas tejas, un cemento. No, este es mi programa, esto es lo que yo hago. Entonces, el taller está hecho con eso, con cariño, con esfuerzo. Y tocamos el régimen municipal, que lo vamos a ver dentro de la escogencia de esto. Ayer estuvimos hablando con David porque algunas situaciones que se han presentado implica hacer como un poquito más de apretar las exposiciones. Entonces, vamos a trabajar el régimen municipal
y los elementos claves para una administración pública servicial. ¿Por qué administración pública servicial? Porque los derechos en Colombia no solo fueron los que se establecieron en la Constitución política, sino que la Corte Constitucional ha estado facultada durante todo ese tiempo cuando se instaló la primera Corte, una Corte excelente, con una gente de una calidad única. Entonces, este derecho fundamental es un derecho de los que establece el artículo 94 de la Constitución. Quienes tienen la Constitución pueden, yo voy a citar algunos artículos y que la tienen en sus manos, lo pueden ver o lo anotan en su cuaderno y luego lo miran. La Corte Constitucional, a partir del artículo 99, entonces construye derechos únicos, especiales. Y el derecho fundamental a una participación pública servicial se estableció en Colombia por la Corte y se estableció fundamentalmente por un abogado que se llama Cerveleón Padilla Linares. Este señor es de los que más ha estudiado. Entonces, el municipio está acogido por esto del derecho a una administración pública servicial. La administración pública es un garante de los demás derechos fundamentales. Por eso las tutelas, cuando se elaboren, habrá tiempo, si es posible eso, pues en otros espacios del municipio, cuando el municipio esconde los derechos fundamentales. Quería aclarar esta hoy. Entonces el enfoque va a ser eso. Quiero compartir con usted, el derecho social tiene una cosa que se llama aforismos. El aforismo es una verdad y esas verdades es importante aprendérselas y manejarlas, hacerlas suyas. Por eso aquí vamos a tocar rápidamente un primer aforismo que es, y lo vamos a explicar, tener un derecho es tan importante como tener las condiciones necesarias para ejercerlo. No basta que yo tenga un derecho, pero si existen las condiciones, lo vamos a ver. El segundo aforismo es el goce efectivo de un derecho. Para yo gozar un derecho, necesito saber cuál es mi capacidad. Depende de la capacidad real que tenga una persona para ejercerlo. Y el tercer aforismo que tocamos aquí, hay muchos más, pero estos son los más importantes. De nada sirve tener derechos si no tenemos oportunidades. Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para ejercer un derecho? La primera condición es contar en el país con instrumentos y mecanismos de acción ciudadana. Si yo no tengo instrumentos y si no tengo mecanismos, pues no puedo ejercer los derechos. Y aún así, teniéndolos, tanto instrumentos como mecanismos, a menudo uno encuentra leyes aquí que le recortan el instrumento y que le quitan el mecanismo. A la gente le dicen, no hay más que hacer, eso ya está dado, eso ya se siguió. No, para ser un país verdaderamente democrático requiere un instrumento. ¿Y qué es un instrumento? Es un punto de orden constitucional y legal, miren, se apoya en la Constitución y en la ley. ¿Para qué? Para conquistar un derecho. Vi también en el listado, los derechos no se abandonan. Hay gente que sí los abandona, no los ejerce. Los derechos se conquistan. Todos los derechos que usted encuentra en la Constitución colombiana durante muchos años, desde 1821 hasta la fecha, esos derechos los han construido los pueblos en el mundo. Los franceses acaban de cumplir 200 y pico de años. Cuando tumban la Bastilla, la desbaratan con el abogado Robespierre, Emiliano, ya con Robespierre, sacan a sus presos y los sacan las mujeres. Y al día siguiente se insurrecciona todo París y todas las provincias. Entonces, allí los instrumentos que se han creado son instrumentos. El derecho de petición no es una vaina que nos la regalaron. Ese derecho de petición, que hace parte de los instrumentos, se conquistó, se peleó, tiene toda una trayectoria de lucha. Hubo gente que le cortaron la cabeza por eso. Y uno de ellos fue Tomás Moro, que escribió una cosa llamada La Utopía. Cuando
recogió todos los elementos que tenían los americanos indígenas, que los curas habían llevado las cosas, llevan y realmente ese derecho de petición, porque él era también abogado, Tomás Moro, entonces lo tuvieron mucho tiempo en una torre, las cárceles eran así, y le bajaron y le cortaron la cabeza. Y los mecanismos, pues estos tienen una diferencia, es que son estructuras operativas para operar. Allí necesariamente hay que organizar y tienen que ser núcleos calificados y con empuje y con fuerza y con conciencia para ejercer acciones ciudadanas. Entonces, en Colombia los tenemos. Lo que falta es acciones concretas de la gente, porque la gente a veces se desilusiona porque encuentra que el funcionario no le dio la razón o lo envía a otros casos o no falló de fondo. Pero sobre eso hay que cabalgar. B, contar con autoridades es otra de las condiciones necesarias. Contar con autoridades conocedoras de la cultura jurídica. Un alcalde tiene que conocer eso. Un concejal tiene que conocer esto. Tiene que conocer la cultura jurídica, estar empapado. Yo con Carmen he caminado el Pacífico colombiano y nos hemos encontrado que los concejales son concejales, los elige concejales, la gente vota y la gente esperando como que le van a traer pan, lechuga y frijoles y demás. Y el concejal, cuando llegue a una instancia como el consejo, que es un organismo de control político del municipio, tiene que manejar el nuevo régimen municipal colombiano, tiene que conocer el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, tiene que conocer la Constitución. Esas son las herramientas que tiene que conocer y tiene que conocer la ley 1551, ¿ya? Y sentencias de la Corte, es decir, tiene que meterse en esto para hacer. Yo he revisado, participé en una investigación, revisé en 10 zonas de Colombia a los consejos municipales y ustedes, si ahí hay concejales de los compañeros que asisten, me encontré que no tienen ni una biblioteca, no tienen archivo, no llevan archivo. El archivo está perdido, lo tienen escondido en los sanitarios, lo tienen por allá en cajas. Lo mostraron como en un municipio de la costa pacífica, lo mostraron para que en un costal era lo que había quedado. ¿Ya? Entonces, en Colombia requerimos contar con autoridades para poder defender esos derechos, que conozcan y que nos den la razón. Y C, contar con organizaciones sociales fuertes y accionantes en defensa de los colectivos y sus integrantes. Desafortunadamente, esto que he recorrido y lo recorro y sigo recorriendo, las organizaciones están muy débiles. Parece que tuvieran una anemia de conciencia y entonces eso no nos permite crecer. Esos son los tres. Y el tercero aforismo: el goce efectivo de un derecho depende de la capacidad real que tenga una persona para ejercerlo. Entonces, eso me lleva a que solo si me preparo y estoy permanentemente esa persona, si estoy en movimiento, si estoy en acción, puedo, en la medida en que me voy preparando, puedo dar el salto de una ciudadanía al sujeto político. Eso lo necesitamos. David, ¿cómo vamos? Tratando de desbloquear mi micrófono. Bien, Fabio, ya estamos en la siguiente diapositiva. Eso. Del goce efectivo del derecho. De nada sirve. El salto a la ciudadanía. No tenemos oportunidades. Sí. Devuélvete un poquito, David. Eso. Sí, ya. De nada sirve tener derechos si no tenemos oportunidades. Y esas
oportunidades, esto solo se logra cuando se da el salto de la ciudadanía al sujeto político. Cuando se toma conciencia política, es decir, cuando se ejercita el actuar, el pensar y el hacer, como individuo, como ser humano, como sujeto ciudadano, la necesidad de crear colectivos y mantener alimentándose, estudiando, forzándose, estar atento a todo, ojo a todo. La gente ve errores, la gente ve, digamos, despilfarro. Hoy tienen cámaras para tomar, tomen esas cosas, y si hay núcleos que están accionando, lo hacen accionar y crecen y le dan vida a este derecho. De nada sirve tener derecho y no tenemos oportunidad. Ustedes van a ver que lo vamos a tocar, tienen un personero y muchos de esos personeros no salen. He conocido las oficinas de los personeros, he conocido la historial, se salen cuando se terminan y dejan abandonados totalmente el puesto y los casos que tienen y no lo dan. Eso no lo podemos seguir permitiendo, porque como veremos más adelante, yo pago impuestos, ustedes pagan impuestos, todos los ciudadanos colombianos pagamos impuestos supremamente costosos y no se nos devuelve en servicios. Bien, hay un pensamiento de un astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense que ya falleció en el año 96. Y él, en uno de los capítulos de un libro que es maravilloso y si tienen cómo conseguirlo, sería importante que lo vale por ahí unos 45, 50,000 pesos. Entonces, el libro que escribió en los años 95 se llama El mundo y sus demonios. Allí hay un capítulo donde dice Carl Sagan que a la gente hay que educarla en todos los componentes importantes de la ciencia para que no se deje engañar, pero también en el sentido de sus derechos, es decir, el código de derechos que es en los elementos básicos de una constitución y los derechos construidos ahí. Y entonces anuncia, y esto lo traje aquí para decirle a cada uno, lo que él le decía a los ciudadanos en los Estados Unidos: si no podemos pensar por nosotros mismos, si somos incapaces de cuestionar a la autoridad, somos pura masilla en manos de los que ejercen poder. Hacen el muñeco que quieren hacer y eso nos ha acontecido ahora. Vino la pandemia y nos encerraron y entonces comenzó a legislar el Estado. Mandó incluso al Poder Legislativo a vacaciones y no permitió que intervinieran en lo que querían quienes tenían esto. Entonces, esa frase de Carl Sagan, pensamiento que hay que enmarcarlo. Yo incluso le digo a mucha gente, si tienen, así como tienen a un lado el corazón de Jesús, pongan estas frases para que los esté viendo. Bueno, David, ¿qué más? Para organizar esto del régimen municipal, pensamos, recogimos todo lo que teníamos y establecimos que el régimen municipal, para poderlo entender desde el enfoque del derecho social, hay que tener en cuenta los elementos claves para esa administración pública servicial. Y entonces, aquí, el esquema que ustedes alcanzan a ver o los que los tienen allá, se hace a través de una red de relaciones. En el centro van a encontrar comunidad-municipio, alcaldía-consejo. No es que la alcaldía esté por encima del consejo, sino que está a igual dentro de la democracia. Vamos a tocar elementos como la personería y la contraloría a la vez. Ahí hay unas relaciones. Vamos a encontrar lo relacionado con entes territoriales, como si en ese municipio existen resguardos indígenas, si hay territorios de comunidades negras, y sé que hay campesinos. Entonces, esos tres, que será casi de lo último que vamos a tocar. Y en la Constitución del 91, posterior a la Constitución, se fueron elaborando una serie de leyes
que me gustaría luego mirarlos en la conexión para ver si eso sigue, si hay consejo de planeación, hay un consejo de desarrollo rural, si hay un consejo de cultura, si todavía lo que se funcionó con la ley 115 están las juntas de educación. Bueno, y miraríamos otras cositas que las puedo traer aquí para ilustrar. Entonces, es sobre esto, sobre ese sistema de redes de relaciones, donde quiero que la gente comience a entender el municipio, a mirarlo de una manera, eso está en una red de relaciones. Por eso, entonces, a partir de ahí, esto es lo que podríamos decir nosotros que son las temáticas a trabajar y que es realmente el temario que abordaremos en esto. Decíamos que siempre este medio moderno tiene limitaciones y hay que recortar. Había sido muy importante haber podido estar con ustedes, ¿cierto?, en un auditorio y haber trabajado los 2 días enteros, pero aquí lo tenemos que dividir por situaciones de cortedad del tiempo. Entonces, hay un tema que es muy importante, que tiene que ver con la autoridad y de principios lo comento. La autoridad de actuar. Cuando usted ve autoridad, para ser autoridad se requiere de 2 componentes. El componente de la jurisdicción, que es lo relativo al territorio. Un alcalde de un municipio no se mete al territorio del otro, porque esa ya no es jurisdicción. Y los alcaldes, como el resto de autoridades que se nombran en un municipio, están regidos por competencias. Por eso, eso es lo relativo a las funciones. Por eso, si yo quiero, en el código del régimen municipal, quiero saber dónde encuentro al personero municipal, está el artículo 178, donde están definidas las funciones. Por eso no nos vamos a profundizar y a quedar allí, pero allí está. Si quiere, alguien le dice al personero, yo no le entrego los documentos. Ese funcionario que hace eso, de abstenerse de entregar los documentos o las pruebas suficientes, pues está golpeando el artículo 179, que el personero no hay lugar a que se le oponga la no entrega de documentos y mostrar, porque esa información es importante que la gente los tenga en cuenta. Usted es autoridad, sí. Usted tiene jurisdicción, sí. Usted tiene competencia, sí. Y si yo conozco y voy a la competencia y la miro y la examino con detalle, entonces puedo exigir con fuerza. Estos 2 elementos son elementos para que los ciudadanos los tengan en cuenta, los hagan suyos y podamos mover a la autoridad y saber cómo se mueve la autoridad. Vamos, David. ¿Ya estás viendo la diapositiva? No te escuchamos, Fabio. ¿Ya estás viendo la comunidad del municipio? Sí se ve la diapositiva. Bueno. Esto que ustedes pueden ver en pantalla y que lo tienen allá porque había sido enviado por David Carmen, que hace parte de la red de relaciones dentro del régimen municipal. En esta parte vamos a trabajar lo que tiene que ver con comunidad y municipio. Esta es una relación. Y por eso vamos a ver qué es la comunidad en forma muy precisa y muy sencilla. Y la vamos a ver para que el municipio tenga. El municipio no tiene vida si no tiene comunidades. Por eso la diapositiva dice que esta es la relación principal para una administración pública servicial. ¿Ya?
la comunidad, cómo está dentro del municipio como persona jurídica. En razón a que el municipio es el área geográfica, es el territorio que ha sido delimitado por la división político-administrativa del Estado colombiano. En el artículo 286 de la Constitución, 287, van a encontrar ustedes todo lo relativo a la división político-municipal de Colombia. Cómo está dividido, cómo se dividió y cómo esa división nos entender mucho más cómo se mueve, ¿cierto?, las entidades territoriales. Pero aquí, como estamos hablando del municipio, entonces esta relación es principal para la administración pública servicial. En razón a que este municipio es el área geográfica, es el territorio y ha sido delimitado por la división político-administrativa del Estado, donde la comunidad es quien ocupa ese territorio y requiere para su desarrollo que el Estado cumpla con su función social a través del régimen municipal. Eso es lo que encuentra cuando usted coge el régimen municipal y lo comienza a estudiar en la forma en que está organizado. O coge la Constitución y la mira, la observa. Y además hace un recuento que es muy importante y es andar a través de la historia. La gente dice, no, eso fue de las administraciones pasadas. Eso ya no corresponde. O como a menudo me encuentro con que la gente dice, la historia pasada fue pasada. No, quienes tenemos una visión de la historia, sabemos que la historia, ¿cierto?, no es pasado, la historia es presente. Y cuando usted la trae al presente, la trae no es para saber cómo se ha comportado ese pasado y cómo nos tenemos que comportar en el presente y qué esperamos hacer hacia un tiempo venidero. Entonces, ese es el régimen municipal que es Turcalva. Ustedes han exigido, muchos de ustedes, a concejales y alcaldes, de eso que quedó. Yo he esculcado, como lo hice en las 10 zonas de Colombia en el año 1997, donde me metí en todos estos municipios que escogimos en las 10 zonas para estudiar los archivos. Y realmente cuando salía de ahí salía totalmente desilusionado, ¿no? Y saber que se le pagó a la gente, saber de que los archivos estaban totalmente tirados, como en el caso de Providencia Isla, donde los archivos estaban en cajas de cartón, de galletas Noel, de aceite la sevillana, etcétera. Allá estaban abandonados. En esa época no había computadores, en esa época solamente existían máquinas de escribir y existían papel carbón para sacar copias especiales de eso. Todo eso habían caído goteras y se había podrido y la gente no le interesaba. La situación espantosa es que los concejales de esa época utilizaban el papel para las necesidades sanitarias y todos los acuerdos que se habían hecho ahí se perdieron porque se los llevó el mar. Siguiendo, la comunidad es la que elige, la que controla y la que acciona. Es la que elige, es la que controla y acciona. Es la razón, la comunidad es la razón, dentro del municipio la razón sociológica, la razón económica, la razón cultural y la razón política de la existencia del municipio. Si esas formas no se conjugan, realmente el municipio sería un nada. Pero además, la que la comunidad elige, controla y acciona es la razón también de la tributación. No puede haber municipios si la gente no tributa. Es la accionante en la aplicación de la función social del Estado, es la que mueve al Estado, es la que reclama sus derechos, es la que lo obliga a que la pueda mirar en qué condiciones están los otros. Y a veces poder derrotar que eso hay que hacerlo, porque muchos de los alcaldes dicen, a esa vereda no hay plata porque no votaron por mi persona. Por eso, cuando alguien le diga eso y no se hace, tienen un derecho fundamental de petición para hacer y tienen una tutela para implementar dentro del derecho autónomo
de la administración como función social. Es la que acciona el cumplimiento del artículo 3º de la Constitución Política. Eso no es un regalo. La Constitución no me da regalos a mí. ¿Ya? La Constitución no me da regalos. La Constitución me faculta. Y esa es una condición que no me lo da un alcalde. El alcalde no me faculta. Los personeros no me facultan. No me faculta el Consejo Municipal. Me faculta la Constitución para accionar. Si tengo conciencia, voy a accionar. Ese artículo 3º de la Constitución es el artículo de la soberanía popular. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Y aquí lo tengo en mis manos. Dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Es de él y no de otros. Del cual emana el poder público. El poder público no nace. Aquí sí sabemos dentro de las deformaciones que se dan de que nace de una carga económica, de una carga que lleva a hipotecar al municipio, de que muchos de los alcaldes que han sido elegidos tienen que devolver la plata y de dónde la van a tomar, pues del municipio. Y eso lo sabe la gente y la gente calla y la gente se silencia. Yo creo que hay que construir ese artículo 3º y hay que construirlo en los territorios, en los municipios, en las veredas, en los departamentos, en la nación colombiana. Entonces dice ese artículo, es un artículo que viene desde la época de la Revolución Francesa. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. La Constitución y la Corte en sentencias ya nominó y dice: cada uno de nosotros somos tenedores y detentadores de la soberanía popular. Lo importante es que la ejerzamos y la ejerzamos con otros. Entonces, la comunidad es la razón sociológica, económica, cultural y política de la existencia de nosotros. Fabio, es que creo que toca concretar el tema porque ya hace rato nos pasamos del tiempo. Entonces, pues yo te invitaría a como que la temática, no sé cuál de las diapositivas, me parece que la que ya habla específicamente de la soberanía y el papel de la comunidad, porque para que concretemos como en unos 5 minuticos porque el tiempo, pues muy interesante los temas, pero el tiempo lo tenemos muy en contra. Listo. Entonces, no sé, tal vez la diapositiva 13 que habla sobre la entidad territorial y la persona jurídica del municipio. Pues después de esta del principio de la correspondencia, ¿qué te parece? Sí. Esta de la correspondencia ya la vimos y la pueden ver allí. Sí. Eso. Entonces, el de la comunidad y la soberanía popular está también muy sencillo. Sigue, Fabio, por favor, continúa. Dale. Listo. El municipio como entidad territorial de la división política en Colombia, con respaldo en la Constitución política y en la ley, para su operación y funcionamiento, hay que mirarlo. David, pasa la del municipio. No, más arriba. Esa la de la soberanía la volveremos a coger en otro. Dice. La del municipio, la número 13. Eso. La número 13, esa. Bueno, subime un poquito.
14, Carmen. Ok. Sí. El municipio hay que observarlo desde una entidad territorial de la división política, como lo anotábamos. Vamos a encontrar en la Constitución Política y lo vamos a encontrar en la ley para su operación y funcionamiento. Allí están detalladitas cada una de las otras. Ustedes lo pueden ver, 286, 311 de la Constitución Política, en la ley 136 del 94, en la ley 1551 del 2012, en el artículo 314 de la Constitución Política, que se habla del alcalde. Entonces, como entidad territorial, también el municipio es una persona jurídica, con autoridad, jurisdicción y competencia señalada también en la Constitución y en las leyes específicas. Sigamos avanzando. El municipio hay que observarlo como una... y de ser representado judicial y extrajudicialmente por el alcalde y la organización directiva de la gestión. Se entiende por fin que es fingido o aparenta ser real sin serlo. Entonces, el municipio es eso, es una persona jurídica, además de ser un ente territorial. ¿Qué cosas nos hay? David. Sí. ¿Ya están viendo la diapositiva? Hola, hola. Sí, señor. Sí, David, sí la estamos viendo. El municipio como parte de la República, como entidad territorial y como entidad de servicio público. Listo, Fabio. Bueno, como parte de la República está fundado en el respeto a la dignidad humana. La Constitución colombiana, en el artículo de esa Constitución, al final se estableció en la Asamblea Nacional Constituyente que Colombia está fundado en el respeto a la dignidad humana, es decir, en el respeto a los derechos. Concuerda con el artículo 5º de esa Constitución. En el trabajo, que es otro de los elementos a analizar, que a la gente tiene que decir cómo es la dignidad nuestra. Eso es una investigación que hay que hacer, Mario. En el trabajo, cómo es que aquí se funciona el trabajo, cómo está regulado el trabajo. También en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Prima en este municipio el interés general o prima el interés particular? Ese examen hay que hacerlo para estudiar uno, ese municipio, cuál es la temperatura en que se encuentra. Como entidad territorial está obligado a dar aplicación al principio 2 de la Constitución, que dice que el Estado está para servir a las comunidades, el Estado está para atenderla en cuestiones de orden económico, político y demás. Como entidad de servicio debe desarrollar una administración pública que garantice los derechos fundamentales, dando cumplimiento al derecho fundamental autónomo de una administración. ¿Listo? Continuemos. Hasta ahí íbamos, Fabio, con la primera parte. Dejamos de abrir boca para la siguiente, el municipio, los consejos municipales, la alcaldía. Eso lo haríamos el próximo viernes. Sí, señor. Dentro de lo que ustedes me encargaron.